Las imágenes de las explosiones en Irán no son un evento bélico más. El cambio de paradigma en Cuba, que ahora negocia con Estados Unidos, la salida de Nicolás Maduro del poder, la guerra de Gaza, los 4 años de invasión rusa a Ucrania, el alza del petróleo, el avance de la inteligencia artificial, los ataques con drones no tripulados. Todo esto representa el acta de defunción de una era. Durante décadas estuvimos convencidos de que el comercio y las leyes internacionales nos protegerían del caos. Y vaya si fue así, al menos por un tiempo. Pero déjenme decirles algo, todo esto ha cambiado. Vivimos una nueva era de realismo en la que el poder duro y la coacción vuelven a dictar las reglas. Nos toca ser testigos de un nuevo orden mundial. Y hoy lo ponemos bajo la lupa. Vivimos en tiempos donde lo urgente no le deja espacio a lo importante. Estamos atrapados en el consumo permanente de noticias y contenidos sin poder hacer una pausa para reflexionar sobre lo que sucede. Pero es momento de poner freno. Estamos entrando en una nueva fase donde ciertos consensos están en crisis. Por eso ha llegado el momento de poner nuestra nueva realidad bajo la lupa. El podcast de Diálogo Político. Soy Franco de Ledone. Lo que estamos viendo en el bombardeo de Irán y en la respuesta del régimen atacando ciudades de países vecinos en represalia es un giro geopolítico. Así lo definen los expertos para marcar la llegada de una nueva lógica que regirá las relaciones internacionales. Durante décadas el mundo vivió bajo una, ilusión, la ilusión del institucionalismo liberal. Se trataba de una idea bastante simple pero a la vez efectiva. Mediante el comercio, los tratados y las organizaciones internacionales podíamos vivir en paz, ya que ese entrelazamiento y la dependencia mutua había neutralizado la violencia entre estados. Creíamos que esa fuerte vinculación económica, como comprarle gas a Rusia o tecnología a China, nos traería estabilidad. Lo lamento, pero esa ilusión ha muerto. Y no lo digo yo, sino que se puede leer en el texto de Christian Rieck, doctor en Historia de la Guerra Fría y Relaciones Internacionales por la Universidad de Potsdam. Rieck ha colaborado en la nueva edición especial de Diálogo Político titulada El fin del orden, y a la que puedes acceder ahora mismo desde el enlace que te dejo en la descripción del episodio. Lo cierto es que Christian Rieck, con un artículo sobre lo que él denomina anarquía en el sistema internacional, se pregunta, ¿vivimos una nueva era del realismo? Y justamente allí nos advierte que hemos regresado a una era de realismo puro y duro, donde la mencionada anarquía vuelve a ser el concepto central de las relaciones internacionales. Por cierto, la edición especial ya está disponible en dialogopolitico.org. Pero tenemos que matizar un poco estos conceptos que emplea el autor. Según Rieck, la anarquía no significa caos absoluto. En realidad refiere a un sistema donde ya no existe una autoridad superior que haga cumplir las reglas. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que cada país está obligado a valerse por sí mismo. Adiós a los padrinazgos de otros tiempos y sobre todo a aquella ilusión de la interdependencia como garante de estabilidad. De hecho, Rieck explica en su artículo que esa idea hoy en día es interpretada como un signo de vulnerabilidad. Algo que los actores autoritarios que dominan la escena internacional con cada vez mayor protagonismo utilizan como arma de coacción. Pero a lo anterior hay que agregarle otro elemento importante que tiene que ver con la concepción de la guerra. El razonamiento bélico ha mutado. Ya no se trata solo de conquistar territorio, sino de usar la coerción económica, política y militar para forzar concesiones. Rieck sostiene que en este nuevo mundo el poder blando, es decir, la diplomacia, la cultura, solo funciona si tiene una base de poder duro que le dé resonancia. Sin capacidad militar, la diplomacia es inaudible para los rivales. Esto da lugar a nuevos escenarios y estrategias. Por ejemplo, mientras China construye organizaciones paralelas para desplazar el liderazgo occidental, la administración de Estados Unidos ha adoptado a menudo una postura más transaccional y menos institucionalizada, utilizando aranceles y amenazas de intervención como herramientas de presión. Estados Unidos y China, las dos principales potencias del mundo,
se disputan la supremacía económica mundial. Y así como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se disputó en distintos escenarios, uno de los terrenos de esta batalla es Latinoamérica. El planteo de este periodista suele ser la primera pregunta que surge en cualquier análisis sobre la nueva geopolítica. O mejor dicho, siguiendo el interrogante de este episodio, ¿cómo se configura el nuevo orden mundial? Julieta Eduban, experta en relaciones internacionales, ha trabajado esta cuestión en su artículo de la edición especial de Diálogo Político, que ya está disponible en dialogopolitico.org. Específicamente pone el acento en la nueva realidad comercial y geopolítica de América Latina. Según su análisis, estamos presenciando una transformación silenciosa pero profunda. No se trata de que está cambiando un hegemón por otro sencillamente, sino que estamos entrando en un escenario de superposición de esferas de influencia, donde el poder no se mide solo en misiles. Y acá aparece la novedad, la geopolítica del cemento y el acero. La diplomacia infraestructural china es una estrategia que combina tanto financiamiento como construcción de obras y acuerdos comerciales para ampliar la presencia de China en la región. Se podría pensar como una especie de soft power, de poder blando, que utiliza China como una estrategia que a través de préstamos y créditos y proyectos en materia de infraestructura logra generar un mayor impacto en la región, tener más influencia con los gobiernos locales ante la necesidad de los países latinoamericanos de obtener financiamiento que no llega por otros lados. Los casos más conocidos son el puerto de Chancay en Perú y también algunos financiamientos en los corredores bioceánicos que se centran en crear nuevas rutas logísticas hacia el Pacífico. Eduban también explica que esta estrategia no viene de la nada. No obstante, también es importante matizar esto, ya que no es una estrategia que opera en el vacío. Los países de la región eligen activamente estos acuerdos, muchas veces porque la oferta china llega donde otras no llegan y no tienen tantas condiciones de elegibilidad como imponen otras instituciones, principalmente de Estados Unidos. Entonces, la pregunta relevante no es solo por qué China hace esto, cuál es la estrategia de China, sino por qué los gobiernos latinoamericanos encuentran atractivo ese modelo y qué márgenes tienen para negociar sus términos, dado que no hay otras ofertas que puedan suplir las necesidades latinoamericanas de financiamiento. En resumen, siguiendo lo que dice Eduban, estaríamos frente a nuevas lógicas, como la de la geopolítica del cemento y el acero, que cambian algunos viejos supuestos. El control del orden mundial ya no dependería solo de la fuerza militar, sino de quien construye y controla la infraestructura crítica que define por dónde fluye la riqueza en el siglo XXI. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, ¿cómo China ha pasado de ser un actor marginal a convertirse en el principal socio comercial de Sudamérica? Una posición que ostenta desde el año 2010. Una de las explicaciones que ofrece Eduban tiene que ver con que China utiliza un financiamiento más flexible y ágil para ganar terreno rápidamente en la agenda económica y política. Por el contrario, Estados Unidos, pese a mantenerse como el principal inversor extranjero, con el 38% del total en 2024, ha perdido terreno en el ámbito del comercio. ¿Qué significa ese cambio en concreto? Eduban da cuenta de un dato muy claro para ilustrarlo. El 67% de lo que se vende a China son solo 5 productos: cobre, soja, hierro, petróleo y cobre refinado. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿estamos simplemente cambiando un patrón de dependencia por otro? La pregunta de si estamos cambiando un patrón de dependencia por otro es una pregunta legítima, ya que los datos son bastante elocuentes hacia este sentido. Hay 5 productos que representan casi el 70% de las exportaciones latinoamericanas a China, mientras que la región importa bienes manufacturados de alto valor agregado. Y ese esquema entonces se parece estructuralmente al que históricamente caracterizó a la región latinoamericana con Occidente. Sin embargo, hay diferencias que vale la pena considerar. China ha diversificado su presencia hacia sectores como los vehículos eléctricos, ciertas áreas de tecnología y también la minería crítica, lo que en algunos casos genera cierta transferencia de capacidades. Además, hay países que han obtenido superávit comercial
gracias a esta relación, como Brasil y Chile. Entonces, el riesgo real no es tanto la dependencia en abstracto, sino la concentración. El hecho de depender de un solo comprador para pocos productos hace que las economías latinoamericanas sean muy vulnerables a tanto los cambios en la demanda de China como principal importador de estos productos y también a los precios internacionales de materias primas, que ha sido una de las falencias permanentes de la región a nivel comercial. Entonces la clave está en si América Latina puede usar este vínculo para diversificar su materia productiva o si termina consolidando este camino que lleva a una mayor dependencia. Y ya que hablamos de dependencia y teniendo en cuenta lo que decíamos de la incidencia de China en el tema de la infraestructura, le preguntamos a Eduan si esa infraestructura sudamericana está enfocándose demasiado hacia Asia y en consecuencia dejando a las rutas tradicionales de Occidente como algo secundario o marginal. Se podría decir que hay una reorientación que está sucediendo en América Latina a favor de rutas que privilegian Asia. Aunque también decir que las rutas históricas están siendo abandonadas sería exagerado. Lo que sí está ocurriendo es que se están construyendo una nueva capa de infraestructura que está orientada hacia el Océano Pacífico y que esta ruta complementa, pero también en algunos tramos compite con los flujos tradicionales hacia el Atlántico y Europa. Y los casos más concretos, los ejemplos más claros son el puerto de Chancay y el corredor bioceánico, pero no son los únicos. Sin embargo, estas obras responden a una demanda real de la región. Si el principal destino de las exportaciones sudamericanas es Asia, tiene sentido buscar opciones para cortar esta ruta y facilitar el trayecto buscando mejores opciones logísticas. El punto de tensión es que esta infraestructura no está siendo financiada ni diseñada de forma neutral. Responde ciertamente a una lógica comercial china, a sus propias necesidades, lo que plantea preguntas también sobre quién controla realmente los nodos estratégicos. Y por su parte, Estados Unidos y Europa no han ofrecido alternativas de escala comparable para que esta dependencia o esta inclinación hacia el Pacífico pueda tener otra alternativa, ¿no? Y esto no significa que las rutas occidentales vayan a desaparecer, pero sí que Sudamérica está desarrollando una nueva geografía económica y que esa geografía por ahora mira cada vez más hacia el oeste del Pacífico. Asumiendo lo que nos explicaba Eduan sobre un escenario de superposición de esferas de influencia, necesitamos repensar el tablero internacional. En principio parece fundamental entender cómo se mueven las piezas en función de su cercanía o rechazo a Washington. Pero no solo eso, sino también según su disposición a usar la fuerza. Veamos, podríamos identificar 3 tipos de posicionamientos en este nuevo orden mundial. El primero es el de los combatientes, es decir, aquellos que están rompiendo el status quo mediante la agresión física o el suministro bélico directo. Rusia e Irán serían ejemplo de ello. Mientras que Moscú sostiene una guerra total en Ucrania, Irán responde activamente a los ataques de Estados Unidos e Israel, como ya hemos mencionado. Son actores que han decidido asumir la lógica de Donald Trump. El orden internacional ya no se rige por normas, sino por la capacidad de coacción y el poder duro. Un segundo grupo podría definirse como el de los rivales sistémicos, y su mayor exponente es China. A diferencia de los anteriores, el gigante asiático opera bajo una lógica distinta que apunta a largo plazo. No manifiesta intenciones de confrontar y combatir en guerra abierta, sino que plantea una batalla más profunda. ¿Por qué? Y básicamente porque su fuerza reside en crear una arquitectura paralela, como hemos dicho antes. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el grupo de los BRICS o la iniciativa de la Ruta de la Seda son ejemplos de su estrategia. La guerra de China no se centra en el combate, sino en obtener la hegemonía tecnológica y comercial. Finalmente, el tercer grupo de países es el que está alineado con Washington. Varios países de América Latina engordan esa categoría. El caso más claro es el de Argentina, que bajo la gestión de Milei ha rechazado formalmente unirse a los BRICS para priorizar su relación con Estados Unidos y con los valores que defiende.
Al país gobernado por el libertario se le podría sumar El Salvador de Bukele o Costa Rica bajo la nueva presidenta Laura Fernández, entre otros. Existe una cuarta categoría que no termina de encajar en el criterio del posicionamiento dicotómico respecto del gobierno de Trump. Se trata de países que actúan como bisagras y juegan un rol ambiguo en algunos aspectos. Brasil e India son exponentes de ese sector. Aunque son fundadores del BRICS, son democracias que temen que el bloque se vuelva abiertamente antioccidental o demasiado dependiente de China. En realidad buscan un mundo multipolar, pero no quieren perder sus vínculos históricos con Estados Unidos y Europa. Si esa es la estrategia más conveniente, bueno, eso es un tema para otro episodio. El mundo que conocíamos, marcado por acuerdos diplomáticos y la confianza en el comercio global, ha dejado de existir. Vivimos un realismo crudo donde la anarquía, entendida como la ausencia de un árbitro global, obliga a cada nación a valerse por sus propios medios. Hoy, la interdependencia, que antes veíamos como una fortaleza, es utilizada como un arma de coacción. Para América Latina, el desafío es doble. No solo somos testigos de este giro geopolítico, sino que somos el escenario donde se juega gran parte de la geopolítica del cemento y el acero. La pregunta que queda flotando es si nuestra región, al abrazar el financiamiento flexible de China, está construyendo un camino hacia el desarrollo o simplemente está cambiando un viejo patrón de dependencia por uno nuevo, más tecnificado, pero igualmente restrictivo. En un mundo dividido entre combatientes, rivales sistémicos, alineados y países bisagra, la neutralidad parece un lujo cada vez más difícil de costear. El nuevo realismo nos exige entender que la soberanía se defiende no solo con leyes, sino con la capacidad de navegar con astucia entre las potencias que hoy dictan las nuevas reglas del juego. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Recuerda descargar la nueva edición especial de Diálogo Político, El fin del orden, un trabajo que te permitirá entender la nueva lógica geopolítica que rige actualmente. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y te pedimos que te suscribas y nos dejes una valoración en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en cualquiera sea la plataforma que utilizas para escucharnos. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, el podcast de Diálogo Político. Nos escuchamos muy pronto.